El diodo semiconductor. Continuando con el análisis de los sistemas analógicos, vamos a comenzar por entender lo que es el diodo, que es una tecnología de electrónica de un semiconductor y que permite muchísimos detalles de desarrollo tecnológico. Y es uno de los que más, de los sistemas o de los componentes más extendidos en la electrónica a nivel mundial. Entonces vamos a dedicar este video a analizar un poquito el diodo semiconductor y de los tipos de diodo que existen. Comencemos. Bienvenidos a Videoteca Valencia, explorando el conocimiento a través de la galaxia. Esfuerzo académico para ti, contenidos de pedagogía, ingeniería, psicología, programación y más. Fichas didácticas, objetivos claros. Aprende de forma eficaz. Explicaciones técnicas detalladas, casos de estudio y prácticas reales. Preguntas reflexivas, actividades para aprendizaje activo. Ejemplos de algoritmos, sistemas de gestión y ciberseguridad. Suscríbete ya, apoya este canal, donaciones bienvenidas. Gracias por unirte a Videoteca Valencia, te esperamos. El diodo semiconductor. Vamos a presentar una definición más o menos sencilla de lo que es un diodo semiconductor. Es un componente electrónico que permite el flujo de corriente eléctrica en una sola dirección. Imagina que es como una válvula que deja pasar el agua solo en un solo sentido. Esta propiedad unidireccional es la base de su funcionamiento y lo hace útil en numerosas aplicaciones de programación. Justo lo que estábamos platicando precisamente en la introducción. La estructura y funcionamiento de este diodo semiconductor. El diodo semiconductor está fabricado con materiales semiconductores, generalmente silicio o germanio, que han sido modificados mediante un proceso llamado. Voy a hacer la aclaración del concepto. El silicio, el germanio, si nos vamos al análisis de la tabla periódica, sabemos que en la tabla periódica tenemos el carbono, silicio, germanio, estaño y plomo en el grupo 4A de la tabla periódica. Esto significa que tenemos en su octeto de Lewis de su última capa superficial del átomo de silicio o del germanio, tenemos 4 electrones. Sin embargo, el octeto de Lewis nos dice que deben ser 8 para que el átomo esté totalmente estable. Esto quiere decir que hay 4 electrones en su último nivel y 4 huecos que pueden recibir electrones. Esta propiedad única de la distribución de electrones en el átomo permite que esta sustancia, tanto el silicio como el germanio en particular, pueda funcionar como un metal, como un conductor de electricidad, o como un no metal, o sea, como un no conductor de la electricidad. Y a este tipo de sustancias se les conoce como semiconductor, por esa capacidad que tienen para funcionar como conductor y como no conductor. Entonces es un semiconductor. El germanio y el silicio, entonces, son capaces de funcionar como conductor y como no conductor. Cuando ya sea el silicio o el germanio no está dopado, o sea, no están en exceso de electrones, funciona como no conductor, o sea, como aislante. Pero cuando se dopa, cuando se lleva el proceso llamado dopaje, se le agregan electrones, y entonces como hay exceso de electrones, ese mismo material funciona como un conductor eléctrico.
Por eso esto es lo que se conoce como semiconductor. Este proceso introduce impurezas en el material semiconductor, creando dos regiones distintas. La región P, que contiene un exceso de huecos, la parte positiva, vamos a decir, porque acuérdense que los electrones son negativos. Entonces, al tener huecos es porque le faltan electrones y entonces es positivo, por eso es región P de positivo, y que son espacios vacíos donde faltan electrones. Los huecos tienen carga negativa, tienen carga positiva porque no tienen electrones, mientras que la región N contiene exceso de electrones y entonces por eso tienen carga negativa, porque los electrones son de negativo. Esa bipolaridad de la parte positiva con la falta de electrones y de la parte negativa con el exceso de electrones forma una conjunción de dos capas, una capa positiva y una negativa, que es lo que conforma precisamente el diodo. Estructura y funcionamiento. La unión de estados, dos regiones, forma la unión PN o NP, como quieran verlo, de un sentido o en el otro, que es la parte clave del diodo. Cuando se aplica una tensión eléctrica al diodo, deben ocurrir dos situaciones. La primera, polarización directa, o sea, cuando yo aplico electrones que van, si la región P se conecta al polo positivo de la fuente y la región N, el polo negativo de la fuente, se dice que se tiene una polarización directa. Los huecos y los electrones se desplazan hacia la unión PN, donde se recombinan y permiten el flujo de corriente. Entonces, un diodo está polarizado en forma directa, permite el paso de corriente sin ningún problema. El diodo entonces se comporta como un conductor. Ahora, si la polarización en la que conectamos es inversa, o sea, si la región P se conecta al polo negativo y la región N al polo positivo, los huecos y los electrones se alejan de la unión PN, creando una zona de carga espacial que impide el flujo de corriente. Esto es, funciona como un aislante. Entonces el diodo se comporta precisamente aislante. ¿Cuáles son las características principales? Primero, la unidireccionalidad de la corriente. Esta es la característica más distintiva del diodo. Permite que la corriente fluya solo en una dirección, o sea, en polarización directa. Desde el ánodo, región P, hasta el cátodo, región N. Esto es fundamental que lo recordemos. La curva característica, la relación entre la corriente que atraviesa el diodo y la tensión aplicada, se representa mediante una curva característica. Esta curva muestra que en polarización directa la corriente aumenta rápidamente a partir de un cierto umbral de tensión, aproximadamente 0.7 voltios para diodos de silicio y 0.3 voltios para diodos de germanio. En polarización inversa, la corriente es muy pequeña hasta que se alcanza una tensión de ruptura, donde la corriente aumenta bruscamente, se atraviesa, vamos a decir, el aislante del diodo. Tipos de diodos. Existen diversos tipos de diodos, cada uno con características y aplicaciones específicas.
importantes. Ahorita vamos a analizarlos más a detalle, pero hablemos rápidamente de algunos de ellos. Diodos rectificadores se utilizan para convertir corriente alterna en corriente continua. Diodos Zener se utilizan para regular la tensión en circuitos eléctricos. Diodos LED emiten luz cuando la corriente los atraviesa, esto es en polarización directa. Fotodiodos detectan la luz y generan una corriente eléctrica cuando reciben la luz. Las aplicaciones, decíamos, los diodos semiconductores se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones, incluyendo fuentes de alimentación, rectifican la corriente alterna para convertirla en corriente continua, que en realidad no es continua, es corriente directa. ¿Sí? La corriente continua, ahorita lo explico, convertirla en corriente directa. ¿Ok? ¿Por qué hago la especificación entre corriente continua y corriente directa? La corriente continua es aquella que surge de la degradación química en las, por ejemplo, celdas voltaicas, o sea, en las pilas, en las baterías. La corriente directa es la que se transforma a través de puentes rectificadores hechos por diodos. Puede ser de media onda, de onda completa, etc. Los circuitos de protección, o sea, los diodos también se aplican como circuitos de protección, protegen los circuitos de sobretensiones o polarizaciones inversas. Electrónica digital. Se utilizan en puertas lógicas y otros circuitos digitales. Comunicaciones. Se utilizan en moduladores, demoduladores y otros circuitos de comunicación. Viendo gráficamente lo que son los diodos, los tipos de diodos. Bueno, resulta que tenemos diodos. En realidad estoy en la 1. Entonces, ver lo que quiero ver. Ok, ahora sí. Entonces resulta, observemos, tenemos los tipos de diodos, tenemos diodos de germanio, de silicio, ¿sí? Diodos LEDs, zócalo para intercambiar diodos como este y chips como el 741 que también me ofrece algunos diodos. Ok. Ahora, diodo detector de baja señal. Déjenme aumentar un poco. Pequeño. Pero ahorita lo aumentamos. Ahí está. Entonces, el diodo detector o de baja señal. Quiero acomodarlo un poquito mejor para que se vea más claro. Pues los diodos detectores, también denominados diodos de señal o de contacto puntual, están hechos de germanio y se caracterizan por poseer una unión PN muy diminuta. Esto le permite operar a muy altas frecuencias y con señales muy pequeñas. Se emplean, por ejemplo, en receptores de radio para separar la componente de alta frecuencia portadora de la componente de baja frecuencia, información audible. Esta operación se denomina detección. Por ejemplo, podemos ver que tenemos frecuencia modulada, amplitud modulada, y entonces es a través de diodos de este tipo que podemos ir haciendo separación de ese tipo de
señales. ¿Ok? Permítanme un momento para tratar este rollo. Ciertas, no sé por qué unas cosas sí y otras no, y es un poco laborioso esto porque me está dando cambios muy raros, pero bueno, seguimos. Dedo rectificador. Los diodos rectificadores son aquellos dispositivos semiconductores que solo conducen en polarización directa, arriba de 0.7 voltios, estamos hablando de diodos de silicio, y en polarización inversa no conducen. Esta característica son las que permiten a este tipo de diodos rectificar la señal, una señal como puede ser una onda de corriente alterna. Los hay de varias capacidades en cuanto al manejo de corriente y el voltaje en inverso que pueden soportar. Los diodos en general se identifican mediante una referencia. En el sistema americano, la referencia consta del prefijo 1N seguido del número de serie, por ejemplo 1N4004. La N significa que se trata de un semiconductor. El 1 indica el número de uniones PN y el 4004 la característica o especificación exacta del dispositivo. En el sistema europeo o continental se emplea el prefijo de dos letras del tipo BY 254. En este caso, la B indica el material, en este caso silicio, y la Y, el tipo rectificador. ¿Ok? Esas son las características de este tipo de diodos, vamos a decir. Y este tipo de clasificación europea, clasificación estadounidense. La clasificación inglesa o estadounidense tiene la característica, de una vez se los comento, de que es la que nosotros utilizamos en México. Acaba de llegarme un aviso al canal, quiero dar las gracias, que me dicen que uno de los videos, no sé cuál, estoy ahorita en la clase, no he podido revisar, nada más me llegó el aviso de que excelente video, un video maravilloso, muchas gracias a que no haya comentado, no sé si fue del grupo que tengo ahorita o de otro grupo, pero gracias por los comentarios, está muy bien su comentario, me agradan mucho sus comentarios porque me motivan a seguir produciendo. Les agradezco mucho. Muy bien, estoy tratando de corregir porque vean cómo me modificó aquí toda esta estructura, no entiendo por qué, pero bueno, no importa, lo corregimos. Ultra polarizados polarizados inversamente. Me hizo una modificación muy extraña, pero ahorita vemos. Ok, continuando. El diodo Zener. Un diodo Zener es un semiconductor que se distingue por su capacidad de mantener un voltaje constante en sus terminales cuando se encuentran polarizados. Inversamente,
y por ello se emplean como elementos de control. Se les encuentra con capacidad de medio watt hasta 50 watts y para tensiones de 2.4 volts hasta 200 volts. Recuerden que en polarización de corriente alterna, una fase puede tener 127 volts. Superior a esto es la combinación de dos fases que pudiera llegar a 254 volts. Y superior a esto tendría que ser la combinación de tres fases. Aunque normalmente cada fase, hago la aclaración que son 127. El diodo Zener polarizado directamente se comporta como un diodo normal. Su voltaje permanece cerca de 0.6 a 0.7 volts, como los diodos de silicio. Los diodos Zener se identifican por una referencia, como por ejemplo 1N3828 o BZX85. Ya explicamos que los 1N son semiconductores con clasificación estadounidense o inglesa y los BZX son clasificación europea. ¿Ok? Y se especifican principalmente por su voltaje Zener nominal, PZ, y la potencia máxima que pueden absorber en forma segura sin destruirse. PZ es la potencia máxima. Se identifican con esta estructura. Eso es importante. El símbolo del diodo Zener es este. El símbolo del diodo rectificador es el símbolo del diodo detector es. Si se dan cuenta, el diodo rectificador y el diodo detector se identifican con el mismo símbolo. El que cambia es el diodo Zener. ¿Ok? Déjenme no entiendo por qué me marcó esto así, pero no importa. Trata de que lo corrijamos. De pronto metí unas cosas ahí medio raras, pero no entiendo por qué. Ahorita lo digo. 4, a ver si me deja. Sí. Bueno, el diodo Varactor, que es este símbolo que está un poquito extraño, pareciera un diodo combinado con un capacitor. Ahorita lo vamos a explicar. El diodo Varactor, también conocido como diodo varias capas o diodo de sintonía, es un dispositivo semiconductor que trabaja polarizado inversamente y actúa como condensadores. Por eso les decía que parecía la combinación entre un diodo y un capacitor. Los condensadores se les conoce a los capacitores también con ese nombre. Es condensadores variables controlados por voltaje. Esta característica los hace muy útiles como elementos de sintonía en receptores de radio y televisión. Son también muy empleados en osciladores, multiplicadores, amplificadores, generadores de FM y pre-FM, que corresponde a la frecuencia modulada, y otros circuitos de alta frecuencia. Una variante de los mismos son los diodos SNAP, empleados en aplicaciones de UHF y microondas. Es precisamente para conexiones inalámbricas o para comunicación inalámbrica, como puede ser televisión, radio, etc. Bueno, tenemos aquí la imagen que representa el símbolo del diodo Varactor. Continuando.
El diodo emisor de luz, que lo conocemos como diodo LED, el diodo LED o LEDs, es un diodo que entrega luz al aplicarle un determinado voltaje. Cuando esto sucede, ocurre una recombinación de huecos y electrones cerca de la unión NP. Si este se ha polarizado directamente, la luz que emite puede ser roja, ámbar, amarilla, verde o azul, dependiendo de su composición. De hecho, por la combinación que tiene de las aleaciones entre silicio y algunos componentes contaminantes, vamos a decir, del silicio, puede emitir las luces de diferente color. Los LEDs se especifican por el color o longitud de onda de luz emitida, la calidad y voltaje directa, el voltaje que tiene el propio LED, el máximo voltaje inverso, voltaje directo, FF, y voltaje inverso, VR, y la máxima corriente IF, que es la intensidad que puede recibir el LED, y la intensidad luminosa. Típicamente BF es del orden de los 4 a 5 volts. Se consiguen LEDs con valores de intensidad de 20 miliamperes hasta más de 100 miliamperes e intensidades desde menos de 0.5 milicandelas. O sea, la cantidad de luz puede ser fuerte o muy escasa, por eso son milicandelas. La candela es la intensidad de la luz que emite, hasta más de 4000 milicandelas. Entre mayor sea la corriente aplicada, mayor es el brillo, y es que no excedemos su capacidad y quemamos el LED. Y viceversa, ¿no? Si es menos, su intensidad va a ser muy baja, la intensidad lumínica. El valor de BF depende del color, siendo mínimo para LEDs rojos y máximo para LEDs azules. Los LEDs deben ser protegidos mediante una resistencia en serie para limitar la corriente a través de a un lado seguro inferior de la intensidad máxima. También deben protegerse contra voltajes inversos excesivos. Un voltaje inverso superior a 5 voltios causa generalmente su destrucción inmediata. Se quema, simplemente se quema. Déjame aumentar el tamaño de esta. No sé por qué me cambió todo eso. Bueno. Ok. El diodo láser. Los diodos láser, también conocidos como láseres de inyección o ILDs, son LEDs que emiten una luz monocromática, generalmente roja o infrarroja, y fuertemente concentrada, enfocada, coherente y potente. Son muy utilizados en computadoras y sistemas de audio y video para leer discos compactos como CDs que contienen datos, música, películas, etc. Así como en sistemas de comunicaciones para enviar información a través de cables de fibra óptica. También se emplean en marcadores luminosos, lectores de código de barras y otras muchas aplicaciones. Muy bien. Bueno. El diodo estabilizador. Bueno, aquí quiero hacer la aclaración de los símbolos.
diodo LED, diodo láser. Si se dan cuenta son los mismos, o sea, el dibujo es el mismo. Ahora vamos con el diodo estabilizador, que también es como un diodo normal en su símbolo. Está formado por varios diodos en serie. Cada uno de ellos produce una caída de tensión correspondiente a su tensión umbral. Trabajan en polarización directa y estabilizan tensiones de bajos valores similares a los que hacen los diodos Zener. El diodo túnel tiene este símbolo muy característico, que simboliza una especie de túnel donde va a entrar la corriente. Los diodos túnel, también conocidos como diodos Esaki, se caracterizan por poseer una zona de agotamiento extremadamente delgada y tener en su curva una región de resistencia negativa donde la corriente disminuye a medida que aumenta el voltaje. ¿Sí? Esta última propiedad los hace muy útiles con detectores, amplificadores, osciladores, multiplicadores, interruptores, etc. en aplicaciones de alta frecuencia. Así tenemos precisamente esta zona de resistencia negativa, ¿sí? Que es muy pequeña aquí para llegar a la zona de incremento. Un diodo PIN es este que tiene una doble línea, una punteada. Su nombre deriva de su función, que es P, material P, y zona intrínseca, y N, la zona neutral, bueno, la zona negativa. Los diodos PIN se emplean principalmente como resistencias variables por voltajes, y los diodos GUN e IMPACT como osciladores. También se dispone de diodos TRAPAT, Varit, ILSA, etc. Son dispositivos desarrollados para trabajar a frecuencias muy elevadas, donde la capacidad de respuesta de los diodos comunes están limitadas por su tiempo de tránsito, es decir, el tiempo que tardan los portadores de carga en atravesar una unión PN. Los más conocidos son los diodos GUN, PIN e IMPACT. Diodo backward. Solo diodos son diodos de germanio. Que presentan en polarización inversa una zona de resistencia negativa similar a las de los diodos túnel. Por eso aparece este símbolo, que es el que tiene que ver con este tipo de diodos. El diodo Schottky. El diodo Schottky, o Schottky más bien, Schottky, si se dan cuenta, el símbolo es similar al del diodo Zener, también llamado diodos de recuperación rápida o de portadores calientes. Están hechos de silicio y se caracterizan por poseer una caída de voltaje directa muy pequeña, del orden de 0.25 volts o menos, y ser muy rápidos. Se emplean en fuentes de potencia, sistemas digitales y equipos de alta frecuencia. Una variante son los diodos back o de retroceso, los cuales tienen un voltaje de conducción prácticamente igual a cero, pero también un voltaje inverso de
de ruptura muy bajo, lo cual lo limita su uso a aplicaciones muy especiales. De otro modo, se volaría. Por último, los fotodiodos. Veamos que aquí es inverso a los LEDs o a los láser, en donde emiten luz, estos reciben luz. Los fotodiodos son diodos positivos de una ventana transparente cuya corriente inversa puede ser controlada en un amplio rango, regulando la cantidad de luz que pasa por la ventana e incide sobre la unión PN. A mayor cantidad de luz incidente, mayor es la corriente inversa producida porque se genera un mayor número de portadores minoritarios y viceversa. Son muy utilizados como sensores de luz en fotografía, sistemas de iluminación, contadores de objetos, sistemas de seguridad, receptores de comunicación óptica y otras aplicaciones. Hasta aquí. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal.